Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, Yahshua HaMashiach, nuestro Shabbat y nuestro Shalom. El descanso no es un lujo, es un mandamiento. El Shabbat es un mandamiento. Entonces leemos en nuestro versículo introductorio, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yahshua es nuestro Shabbat, nuestro reposo, y nuestro Shalom, nuestra paz. Amados hermanos, este estudio es muy importante y los temas que miraremos son los siguientes. El Shabbat en la Torah. Recordemos que Torah es mal traducido usualmente como ley, lo indicado es instrucciones. El Shabbat en las instrucciones de Yahweh, mandato, propósito y bendición. Segundo tema, el calendario bíblico versus el calendario romano. ¿Qué día es verdaderamente Shabbat? Tercero, Yahshua HaMashiach es nuestro Shabbat y nuestro Shalom. Cuarto tema, el Ruah del Shabbat, el espíritu Ruah del Shabbat. Reposo, comunión y enseñanza. Quinto tema, evita el legalismo, no juzgar por el día que otro guarda el reposo. Sexto tema, aplicando el reposo continuo, Shabbat cada día en Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, este tema lo encontrarán principalmente en las páginas de Facebook y de YouTube de Eliyahu Shalom. El tema estará completo en estas dos páginas principalmente. En otras plataformas, por motivo de normas de esas plataformas, estará mucho más corto. Así que los invito a estas páginas, Eliyahu Shalom en Facebook, en YouTube, a suscribirse, a darle like al contenido, a compartir el contenido. Es muy importante que se suscriban también al canal de WhatsApp, escaneando el código QR o en la sección de información de la página Eliyahu Shalom encontrarán los links de información y en esos links encontrarán el link de WhatsApp, del canal de WhatsApp, encontrarán el canal de Messenger también de la página y otros links informativos como el link de SoundCloud donde se sube la música. Es un proceso más lento que estoy haciendo para subir la música en SoundCloud porque debo mejorar la calidad de cada canción. Este tema lo pueden solicitar por escrito 1 o 2 días después de que se suba este contenido en video, porque debo hacer unas correcciones para poderlo subir al grupo Eliyahu Yahweh Elohim. Entonces, cuando ya lo tenga subido, entonces les podré compartir el link para que puedan descargar el contenido totalmente gratis, porque la palabra del eterno Yahweh Elohim no se vende. El contenido es totalmente gratis, pueden imprimirlo, pueden editarlo a su antojo, pueden compartir con personas, pero les solicito por favor no cobren por ese contenido. De gracia han recibido, de gratitud al Padre Yahweh Elohim, quien nos sacó de la oscuridad a través de la Torah, a través de su luz. Él no nos cobró nada, por tanto, por ende, seamos agradecidos con el Padre y no cobren por este contenido. La palabra de Yahweh Elohim no debería tener ningún costo. Amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio a través de oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amado Padre Yahweh Elohim, te entregamos este estudio de Shabbat, de reposo. Los que estamos cargados, los que estamos cansados, descansamos en ti, amado Padre Yahweh Elohim Sabaoth. A través del fuego del Ruach HaKodesh, tú nos llenas de nuevas fuerzas. En el nombre de Yahshua, ato, amarro, sujeto, encadeno, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de este país. Ato y amarro al hombre fuerte, el principado de esta ciudad, de este barrio.
ato, amarro, encadeno, sujeto a todo brujo, toda bruja, todo hechicero, todo vampiro, bebedor de la copa de fornicación e inmundicia, todo hijo de Jezabel, todo hijo de Caifás, todo hijo de Balac, todo acusador, todo principado de maldad que ha venido a emitir juicios. Fuego del Ruach HaKodesh los silencia, los ato, los amarro y los declaro inoperante. Y en el nombre de Yahshua activamos con poder y autoridad a los malajín de guerra espiritual, Mikayahu y sus malajín, limpiando los aires ahora, expulsando, echando fuera toda hechicería, toda brujería, todo juicio, toda obra del mal. Todo principado de maldad es echado fuera ahora, enviados a abismos profundos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amado Padre Yahweh Elohim, nos cubrimos con la armadura tuya, con la armadura del Ruach HaKodesh, el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del Evangelio y el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. No queremos escuchar palabras de hombres, queremos ser instruidos por tu Ruach HaKodesh de verdad. Que seas tú guiándonos e instruyéndonos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio bíblico. Entonces, los objetivos de este estudio. Nuestra pregunta tesis, la pregunta que abre nuestro estudio ¿es el Shabbat solamente un día físico o una actividad espiritual continua en Yahshua HaMashiach, nuestro verdadero Shabbat, nuestro verdadero reposo? Entonces, el objetivo principal es comprender que Yahshua HaMashiach es nuestro verdadero Shabbat y que el reposo, el Shabbat en él trasciende un solo día, trasciende en él lo que es solamente un solo día de la semana. Objetivos secundarios, entonces, analizar el origen y propósito del Shabbat en la Torá. Reflexionar sobre la diferencia entre el Shabbat bíblico y el calendario romano. Aplicar el principio del descanso Kadosh en la vida cotidiana con amor, no por imposición. Bueno, damos inicio a nuestro estudio. Entonces, el Shabbat no es solamente un día señalado en el calendario, sino una dimensión espiritual de descanso en Yahweh Elohim, realizada plenamente en Yahshua HaMashiach, quien es nuestro verdadero reposo y nuestra verdadero shalom, nuestra verdadera paz. Muchos asocian el Shabbat únicamente con el sábado del calendario romano, sin considerar que dicho calendario ha sido alterado a lo largo de los siglos y está fundado sobre estructuras paganas, donde cada día está dedicado a una deidad extranjera. Sin embargo, el reposo bíblico revelado en la Torá va mucho más allá de una fecha específica. Se trata de un tiempo kadosh, apartado, separado para Yahweh Elohim, un estado interior de quietud, comunión y renovación. En este estudio examinaremos el Shabbat desde su origen en la creación, desde Bereshit en el principio, su propósito en la Torá, su distorsión a través de los sistemas humanos y su cumplimiento pleno en el Mesías Kadosh Yahshua. Aprenderemos que guardar el Shabbat no debe ser una carga legalista ni una imposición religiosa, sino una oportunidad de deleite, enseñanza, comunión familiar y consagración. En un mundo gobernado por Babilonia, donde no todos pueden descansar el mismo día, descubriremos que el reposo verdadero no depende de un calendario externo, sino de una decisión interna de apartar tiempo para Yahweh con amor y obediencia. Así, responderemos a la pregunta central de este estudio: ¿qué es el Shabbat? ¿Simplemente un día fijo o es más bien una forma de vida en Yahshua HaMashiach? Nuestro objetivo es comprender que el reposo no es una obligación externa, sino una expresión interna de amor al Creador, vivida con gozo, libertad y emuná, fe, creer, confiar y obedecer a Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, nuestro primer tema: el Shabbat en la Torá, mandato, propósito y bendición. Desde el principio de la creación, Yahweh Elohim estableció un ciclo de trabajo y de reposo con un propósito eterno, que el ser humano participe de su descanso. El Shabbat no fue diseñado únicamente como una pausa física, sino como una cita, una convocación
divina, un encuentro espiritual con el Creador. Este estudio apartado y Kadosh, santo, no es solo una ley externa, sino una enseñanza profunda que nos revela el corazón del Elohim de Israel, un Elohim que descansa y desea que sus hijos también lo hagan en comunión con él. Entonces, el propósito del Shabbat, tal como está establecido en la Torá, no es de imponer cargas religiosas, sino de proveer reposo, dirección y deleite al nefesh, al alma. A través de este tema exploraremos cómo el Shabbat fue establecido en la creación, Bereshit, su papel como señal entre Yahweh Elohim e Israel, y cómo debe ser visto como una delicia y no como una carga. Este fundamento nos prepara para entender por qué Yahshua HaMashiach es llamado nuestro verdadero Shabbat y Shalom. Entonces, el primer subtema es el Shabbat en la creación, Bereshit, en el principio. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Entonces, y completó Elohim en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Entonces, desde el principio de la historia humana, Yahweh Elohim nos da un modelo, 6 días de trabajo y uno de reposo. Pero este reposo no es por cansancio físico, pues el Creador no se fatiga, no se cansa. Leemos esto en Isaías 40:28. Sino que es un acto intencional, un mensaje espiritual. Él separa el séptimo día como Kadosh, como santo, mostrando que hay algo sagrado en el detenerse, en el descansar y mirar lo hecho con satisfacción. Aquí el Shabbat es mucho más que una ley futura, es parte de la estructura de la creación. No está ligado al pecado ni a la caída del hombre, sino a la perfección del orden divino. Este descanso marca un ritmo espiritual para todo ser humano. Yahweh Elohim no solo bendijo este día, sino que lo santificó, lo apartó como un espacio especial, un altar en el tiempo. Entonces, el siguiente tema es el Shabbat como señal entre Yahweh Elohim e Israel. Leemos en Éxodo capítulo 31, versículos del 13 al 17. Habla tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santificó, que los apartó. El Shabbat es aquí elevado a la categoría de señal o, en hebreo, ot, palabra hebrea que significa señal, marca distintiva. Es decir, el Shabbat no solo es una pausa laboral, sino una marca de identidad espiritual. Así como el pacto de la circuncisión, la Brit Milá, era señal en el cuerpo, el Shabbat es señal en el tiempo, y esta señal tiene un propósito: recordar constantemente que Yahweh Elohim es quien santifica, aparta a su pueblo. Además, guardar el Shabbat es un acto de emuná, de fe. Creer, confiar y obedecer a Yahweh implica confiar en que no dependemos únicamente de nuestro trabajo, de nuestras manos, de nuestras fuerzas, sino del favor de Yahweh. Por eso es una declaración semanal de dependencia en el Creador y una protesta contra el sistema de esclavitud de Egipto, de Babilonia, que exige producción constante. Este pasaje también refuerza la idea de que el Shabbat tiene valor eterno. No fue abolido ni reemplazado, sino cumplido en Yahshua HaMashiach, quien es el único que nos puede santificar de manera plena. Siguiente subtema: llamar al Shabbat una delicia. Entonces leemos en Isaías 58, versículos 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, santo, y lo llamares delicia, santo, Kadosh, glorioso de Yahweh. El profeta Isaías nos recuerda que el Shabbat no debe ser observado de forma seca o rutinaria. El corazón del mandamiento es que el pueblo encuentre deleite en Yahweh Elohim.
Guardar el Shabbat no se trata solo de cesar de trabajar, sino de cambiar el enfoque del alma, del nefesh, dejar de hacer tu voluntad para alinearte con el corazón de Yahweh Elohim, con la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Este pasaje, este versículo nos enseña que el Shabbat es para la intimidad con Yahweh, para encontrar placer en su presencia. No se trata de seguir normas frías, sino de buscar con gozo ese tiempo especial para estar con Él, para meditar, estudiar la Torá, compartir con los hermanos, enseñar a los hijos, orar juntos y recordar que nuestra herencia es Yahweh Elohim. Nuestra palabra concordancia Strong es Shabbat. Concordancia Strong 7676 significa cese, reposo, descanso. Raíz de Shabbat, cesar, parar, detener actividad. El uso en la Torá más de 100 veces es usado tanto para un día semanal como para los años sabáticos y tiempos especiales. Entonces el término no implica únicamente día sábado, sino un estado de cesación de actividad para enfocarse en lo Kadosh. Es tanto físico como espiritual. Al decir que Yeshua es nuestro Shabbat, estamos diciendo que en Yeshua cesamos de nuestras obras para depender de la justicia de Yahweh Elohim. Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 10. Entonces, el Shabbat en la Torá es una institución divina establecida desde la creación, no como carga, sino como una bendición y señal. Yahweh Elohim lo santificó desde el principio, lo dio como un acto, como un pacto para Israel y lo presentó como un día de deleite, no de imposición. Más que un sistema de reglas, el Shabbat es una oportunidad para conectar con nuestro Creador, descansar en su voluntad y encontrar la verdadera paz. En un mundo acelerado, Yahweh Elohim nos ofrece un ritmo de gracia, 6 días de trabajo, un día para Él. Este patrón divino no está sujeto a los cambios del calendario humano. Y aunque hoy muchos no pueden guardar exactamente el séptimo día lunar, el principio sigue siendo válido. Apartemos un tiempo para Yahweh Elohim, no por ley, sino por amor. Descansar en Él es un acto de fe, una expresión de obediencia y una señal de que hemos entendido el llamado a su pacto eterno. Entonces, el calendario bíblico versus el calendario romano. ¿Qué día es verdaderamente Shabbat? Entonces, uno de los debates más comunes dentro del pueblo de Yahweh gira en torno a la pregunta: ¿cuál es el verdadero día de Shabbat? Muchos asumen que el sábado romano simplemente porque ha sido practicado así por siglos, pero pocos se detienen a examinar con profundidad el calendario bíblico establecido en la Torá. Este tema nos invita a reflexionar con humildad, no para condenar ni para imponer, sino para entender la raíz del Shabbat desde la perspectiva hebrea y cómo el calendario romano ha influido en nuestra percepción actual del día de reposo. Reconocer que el calendario gregoriano que rige hoy el mundo fue alterado por imperios humanos, Babilonia, Roma y la Iglesia institucional romana católica, no debe llevarnos a la confusión y al temor, sino a buscar el principio eterno del Shabbat con sinceridad y comprensión del tiempo Kadosh que Yahweh Elohim nos da. Entonces, nuestro primer subtema es el calendario bíblico basado en la luna y los ciclos de Yahweh. Entonces, en la Torá, el tiempo está marcado por ciclos naturales y ordenados por Yahweh Elohim mismo. Leemos en Génesis 1, versículo 14. Entonces, dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las fiestas señaladas, Moedim, o sea, para estaciones. Lo vas a encontrar en Biblias comunes como versión internacional, para estaciones y para los días y los años. Entonces la palabra Moedim significa tiempos señalados, convocaciones, fiestas apartadas. Estas fiestas y también el Shabbat se rigen por un calendario lunisolar. En otras palabras, el conteo de los días comienza con la luna nueva, Rosh Hodesh, y no con el ciclo semanal fijo como el calendario romano. Esto significa que bíblicamente el primer día del mes comienza con la aparición de la luna nueva.
y a partir de allí se cuentan 6 días de trabajo y el séptimo día es reposo. Por lo tanto, los días de Shabbat variaban de semana a semana dentro del mes bíblico, dependiendo de la fase lunar. En este calendario los días 8, 15, 22 y 29 del mes solían coincidir con los del Shabbat. Esto rompe completamente con la noción del sábado fijo que propone el calendario romano, donde los días de la semana son continuos e interrumpidos desde hace siglos. Entonces ahora vamos a mirar el calendario romano. Entonces, el calendario romano, estructura pagana y cambios históricos. Entonces, el calendario que usamos hoy, el gregoriano, es una versión corregida del calendario juliano, impuesto por Julio César en el año 46 a.C. y modificado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Cada día de la semana fue dedicado a un dios pagano. Entonces tenemos Sunday, el día del sol, que es el domingo. Sunday, día del sol. Monday, lunes, día de la luna. Tuesday, día de Marte, martes. Wednesday, día de Mercurio, miércoles. Thursday, día de Júpiter, jueves. Friday, día de Venus, Frida, Afrodita. ¿Por qué todo el mundo se va a bailar el día viernes? Bueno, ya sabes por qué. Porque es un culto a Venus. Y Saturday, día de Saturno, sábado. También aprendimos algo de inglés. Entonces, como vemos, incluso el sábado está relacionado con Saturno, Saturday, día de Saturno, una deidad pagana vinculada con el tiempo, el juicio y la cosecha. Por lo tanto, aunque muchos guardan el sábado como intención pura y kadosh, no podemos ignorar que el calendario en sí fue diseñado sin ninguna conexión con las instrucciones de la Torá. Además, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, tras adoptar el cristianismo como religión del imperio, decretó el día domingo, Sunday, día del sol, como día oficial de descanso, rompiendo aún más con el patrón bíblico. Esto se hizo para unificar las prácticas religiosas y facilitar la transmisión del paganismo al cristianismo institucional, provocando que muchos creyentes se adaptaran a este nuevo sistema por conveniencia o por la presión de la misma iglesia. Continuamos con estos dos subtemas. Bueno, entonces el siguiente tema, entonces, ¿cuál es el verdadero día de Shabbat? Desde el punto de vista técnico y bíblico, el verdadero día de reposo sería el séptimo día a partir de la luna nueva. Es decir, un día variable que no siempre coincide con el sábado romano, que es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana podría ser Shabbat porque es el séptimo día después de luna nueva. Pero aquí surge el gran desafío. Vivimos en un mundo gobernado por sistemas humanos y la mayoría de personas depende de horarios laborales fijos que no permiten ajustar su vida a un calendario bíblico lunar. Muchos hijos de Yahweh Elohim son asalariados, empleados, madres solteras, estudiantes, servidores públicos. No pueden guardar el Shabbat según el modelo de Éxodo sin arriesgar su estabilidad básica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados por no poder guardar el Shabbat exactamente de la manera como lo dice la Torá? De ninguna manera. La Torá también enseña compasión, entendimiento y el deseo de Yahweh Elohim de que lo amemos desde el corazón, no desde la imposición. El principio sigue siendo el mismo. 6 días vas a trabajar y al séptimo día vas a descansar. Si por amor y convicción puedes apartar el día sábado romano para Yahweh, hazlo. Si no puedes y apartas otro día como tu Shabbat personal con devoción, también estás cumpliendo con el principio de reposo. No es el número del día lo que te santifica, sino el amor con el que lo guardas para Abba Kadosh Yahweh Elohim. Entonces, siguiente tema, no juzgar según el calendario humano.
equilibrio y sabiduría. Entonces leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, Rosh Hodesh, día de reposo, Shabbat, todo lo cual es sombra de lo por venir, pero el cuerpo es del Mesías, de Yahshua. Shaul Pablo enseña que lo esencial es Yahshua Hamashiach, el cuerpo, la realidad espiritual. Detrás de la sombra, las fechas físicas, no podemos convertirnos en jueces de nuestros hermanos por guardar el sábado, domingo o lunes. Tampoco podemos imponer el calendario lunar si no hay forma real de practicarlo sin caer en el conflicto constante de la vida diaria. Lo importante entonces es guardar un día Kadosh con sinceridad y fidelidad, buscando a Yahweh Elohim de todo corazón. Yahshua es nuestro reposo, nuestro Shabbat, y en él tenemos libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Entonces, miremos la etimología. Etimología hebrea, entonces tenemos la palabra Moed, concordancia Strong 4150, significa tiempo señalado, cita divina, reunión apartada. Aparece en Levítico 23 repetidamente para referirse a las fiestas de Yahweh, incluyendo el Shabbat. El Shabbat no es solo un día, sino una cita, un Moed entre Yahweh Elohim y su pueblo. Entonces, usualmente esto se traduce a estaciones. La gente usualmente lo comprende como primavera, verano, invierno, y no es así. Significa una cita, una santa convocación, una fiesta de Yahweh. Entonces el calendario bíblico muestra un diseño profundo celestial, marcado por la luna y los ciclos de Yahweh, donde el Shabbat se vivía como una cita divina, móvil, no fija. Pero el calendario romano, producto de imperios y religiones humanas, alteró el ritmo original del tiempo, haciéndolo rígido y desconectado de los ciclos naturales. Aún así, el corazón de Yahweh no es que nos esclavicemos al conteo del tiempo, sino que apartemos un día para Él con gozo, amor y comunión. Que no seamos jueces de nuestros hermanos por el día que escogen para reposar, sino ejemplos de obediencia alegre. Si podemos guardar el sábado, hagámoslo. Si no, dediquemos otro día con igual devoción, sabiendo que nuestro descanso completo está en Yahshua, quien es el verdadero Adón, Señor del Shabbat. Siguiente tema. Este tema... Ok. 1 y 2. Siguiente tema, Yahshua Hamashiach es nuestro Shabbat y nuestro Shalom. Muchos creyentes han centrado la observancia del Shabbat únicamente en el cumplimiento externo de un día, olvidando que el propósito más profundo de este reposo, de este Shabbat, es espiritual. El Shabbat como señal profetiza una realidad mayor, el descanso pleno en Yahshua Hamashiach, quien es nuestro reposo eterno. Él no solo nos llama a cesar de nuestras obras, sino a entrar en comunión viva con el Padre por medio de su sacrificio y su ejemplo. El Mesías no vino a revelar que el verdadero reposo no depende de calendarios humanos, sino de una relación transformadora con Él, donde hallamos descanso para el alma, libertad de la condenación y comunión verdadera con el Ruach HaKodesh. En este tema veremos cómo Yahshua HaMashiach cumple y trasciende el Shabbat físico, revelándose como el Shabbat viviente del creyente, un Shabbat eterno. Entonces el primer subtema, el llamado al descanso, al Shabbat en Yahshua. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, aquí Yahshua nos hace una de las invitaciones más tiernas del Brit Kadashah: venir a Él para hallar descanso. Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Implica liberación del pecado, del sistema religioso opresivo y del esfuerzo humano por agradar a Elohim por medio de la Torá, de la ley. El yugo de Yahshua no es como el yugo de los fariseos, quienes imponían reglas sin compasión, mataban, apedreaban por la ley.
su yugo es ligero porque Él carga con nosotros, enseña con paciencia y ofrece shalom, paz en medio de la aflicción. Este pasaje, este versículo establece una verdad poderosa. El verdadero reposo del alma es Yahshua mismo. Cuando entramos en Él por fe, por emuná, estamos guardando el Shabbat más importante. Cesamos de nuestras obras, de nuestra voluntad y descansamos en su obra perfecta. En siguiente tema, siguiente subtema, el cumplimiento del reposo del Shabbat. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11, queda todavía un reposo. En griego sería Shabbatismos para el pueblo de Elohim. Hebreos 4, versículo 9. Entonces la carta a los hebreos explica que el descanso de Yahweh no era solo un día séptimo, ni siquiera la entrada de Israel a Canaán, sino una realidad espiritual en el Mesías. El escritor usa un término griego, sabatismos, que significa reposo sabático, y lo aplica no a un día literal, sino a un estado de fe y de confianza completa en Yahshua HaMashiach. En el versículo 10 leemos: porque el que ha entrado en su reposo, en su Shabbat, también ha reposado de sus obras, como Elohim reposó de las suyas. Esto implica que quien cree realmente en Yahshua HaMashiach deja de esforzarse por ser aceptado por las obras de la ley y descansa en la justicia del Mesías Kadosh Yahshua. Aquí vemos que el reposo sabático es entonces en esencia una vida en el Mesías, una existencia guiada por el Ruach HaKodesh, no por el legalismo. El autor de Hebreos nos exhorta a no endurecer el corazón como lo hicieron los israelitas en el desierto. Entrar en el reposo de Yahshua requiere emuná, fe viva y obediencia al llamado de gracia. Tenemos los temas C y D. Entonces, justificación por gracia, no por la ley. Gálatas 5:4. Entonces, del Mesías os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, Shaul Pablo habla aquí de quienes pretendían volver a la justificación por la Torá sin la fe en Yahshua. El guardar el Shabbat u otras ordenanzas como medio de justificación es caer de la gracia. El Shabbat es una bendición, una señal, una delicia, pero no un medio de salvación. Guardar el Shabbat por convicción y amor es válido, pero hacerlo por imposición, miedo o para ganarse la aceptación divina es una distorsión. Yahshua HaMashiach ya cumplió toda justicia y nos invita a vivir en libertad, no en condenación. No se trata de descartar el Shabbat, sino de recibir su esencia a través del Mesías, del Ruach HaKodesh, el verdadero Shabbat y verdadero Shalom que solo puede darte el Mesías Kadosh Yahshua, quien lo cumple, lo encarna y lo transforma en una realidad espiritual continua. El siguiente subtema, Yahshua, el Adón, el Señor del Shabbat. Marcos 2, 27 al 28. Entonces, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Adón, Señor aún del Shabbat. Aquí Yahshua HaMashiach redefine la relación entre el hombre y el Shabbat. Él deja muy claro que el reposo fue hecho como un regalo para la humanidad, no como una cárcel religiosa. Yahshua HaMashiach es Adón, Señor del Shabbat, porque Él instituyó el reposo desde la creación, desde Bereshit, y ahora lo ofrece en sí mismo como Shalom y redención. Él no anuló el Shabbat, sino que mostró su sentido más profundo: sanar, restaurar, liberar, como lo hizo sanando en Shabbat. Ver Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. La religión se opone al amor cuando se convierte en un rito sin vida, pero el Mesías Kadosh devuelve el Ruach, el espíritu, al mandamiento.
La palabra hebrea, concordancia Strong. Palabra hebrea, Shalom. Entonces, concordancia Strong 7965. Entonces, un breve paréntesis, muy breve. Este código lo buscas en Google, en cualquier buscador, le pones Shalom Concordancia Strong 7965 y te va a aparecer el diccionario hebreo, posiblemente con la pronunciación adecuada si eliges la página correcta. Entonces significa paz, bienestar, integridad, reposo, plenitud. Deriva de la raíz Shadan, que significa estar completo, en armonía, en orden. Yahshua es nuestro Shalom, como dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, nuestro Shalom, que que ambos pueblos hizo uno, que de ambos pueblos hizo uno. El Shabbat no es solo cesar de actividades, sino vivir en Shalom. En Yahshua HaMashiach encontramos el Shalom completo, reconciliación con Yahweh, sanidad del alma y victoria sobre el pecado. Entonces Yahshua HaMashiach no vino a eliminar el Shabbat, sino a encarnar el Shabbat. Él es el reposo que tanto anhelamos, el cumplimiento de la señal profética del séptimo día. A través de Yahshua entramos en el descanso espiritual, cesamos de las obras muertas y somos vivificados por la emuná, por la fe en su justicia. No se trata solo de un día apartado, sino de una vida rendida al Mesías, donde cada jornada es vivida en obediencia, paz y comunión con Yahweh Elohim. Guardar un día específico sigue siendo valioso, pero el llamado más profundo es guardar el corazón en Yahshua cada día, reconociéndolo como nuestro reposo eterno. Entonces recordemos como dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz, en perfecto shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Siguiente tema. Abarca primer tema solamente. Entonces el Rúa, el espíritu del Shabbat, el Rúa del Shabbat, reposo, comunión y enseñanza. Entonces, más allá de estructuras externas, el Shabbat tiene un alma, un nefesh, un Rúa, un espíritu que debe ser comprendido y vivido con discernimiento. Muchos guardan un día, pero no entran en el Rúa, en el espíritu, en el Rúa del Shabbat, que es comunión con Abacadosh Yahweh Elohim, enseñanza en la Torá, descanso verdadero del nefesh, del alma, y crecimiento en santidad en la Kedushá. Cuando solo se observan los aspectos físicos del reposo sin conectar con su propósito espiritual, se cae en una práctica vacía, un ritual, un rito más. En este tema aprenderemos que el Shabbat no se trata solo de cesar actividades, sino de llenarse del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dedicar tiempo a la enseñanza de la Torah, al compartir de la familia, a la oración, al gozo de la comunidad y a la introspección espiritual. Yahweh Elohim no quiere simplemente que dejemos de trabajar, sino que entremos en su presencia, que renovemos nuestras fuerzas en Él y que enseñemos a otros a hacer lo mismo. Entonces nuestro primer tema es el Shabbat como una cita divina para comunión con Yahweh. Entonces leemos en Levítico capítulo 23 versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat, reposo, de descanso, santa convocación. Ningún trabajo haréis en Shabbat para Yahweh. Entonces este versículo nos revela que el Shabbat es más que un simple descanso físico, es una cita sagrada, una santa convocación, una Moed Kadosh. El término hebreo santa convocación es Mikra Kodesh, implicación una reunión especial, un llamado colectivo al encuentro con Yahweh. No se trata solo de estar inactivos, sino de acudir espiritualmente a su presencia con Halel, exaltación, alabanza, oración, reflexión, adoración. Es un día apartado para Él, no simplemente un día sin trabajo. Muchos cesan su labor, pero no se conectan con el Ruach del Shabbat, con el Ruach HaKodesh. Entonces pierden su bendición. El Shabbat en este espacio es el tiempo donde Yahweh Elohim espera encontrarse con su pueblo. Es una especie de altar temporal donde el cielo toca la tierra.
¿Vamos solo a descansar o vamos a adorar, a buscar, a enseñar, a renovar nuestro ser? Siguientes temas, los temas. El siguiente tema, el Rúa del Shabbat en la familia, enseñanza y unidad. Entonces, uno de los propósitos más hermosos del Shabbat es transmitir la Torah a las generaciones. En Deuteronomio 6, versículo 6 al 7 dice: estas palabras las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Entonces, el día de reposo, el Shabbat, es el momento ideal para sentarnos como familia y hablar de Yahweh Elohim, estudiar juntos la Parashá, reflexionar sobre su palabra y dar ejemplo de fe viva. Para el que no sabe qué es Parashá, es porción de la Torah, las porciones de la Torah. No se trata solo de imponer, sino de sembrar con amor. El mundo moderno ha dividido a las familias, padres trabajando todo el día, hijos distraídos con pantallas, con videojuegos, con el internet, pero el Shabbat nos llama a reconectar con el Rúa, el espíritu de Yahweh Elohim, a compartir no solo comida, sino verdad y propósito. Además, el Shabbat no es exclusivo para la familia biológica, también es para la familia Kadosh, la comunidad de creyentes, la Keilah. Debe reunirse con el mismo Rúa, con el mismo amor, no solo para escuchar enseñanzas, sino para compartir esa vida en unidad, en Kedushá, orar unos por otros y dar testimonios y ser edificados en la emuná. Nuestro siguiente subtema, el Ruach HaKodesh y el reposo del alma. Uno de los mayores regalos del Shabbat es la oportunidad de ser llenos del Ruach HaKodesh. El ritmo de la vida diaria nos agota, nos desgasta espiritualmente si no apartamos tiempo para vaciarnos de nuestras cargas y llenarnos de su presencia. Nos convertimos en creyentes cansados, débiles y mundanos. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Yahweh Elohim dice: les di también mis días de reposo, de Shabbat, para que fueran una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Yahweh, que los santificó. Entonces, el Shabbat tiene un poder santificador, pero no por la inactividad, sino por el encuentro con su Ruach HaKodesh, con el Ruach de Yahweh Elohim. Ese día nos da la oportunidad de hacer limpieza interna, de soltar nuestras preocupaciones y de pedirle a Yahweh: Padre, lléname de tu Ruach HaKodesh, purifica mis pensamientos, restaura mi alma. Yahshua mismo, siendo el cumplimiento del Shabbat, buscaba al Padre en oración y soledad, mostrando que el verdadero descanso no es dormir más, sino conectarse más profundo con nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim. Siguiente tema. Entonces, el Shabbat y el gozo Kadosh. Leemos en Isaías capítulo 58, versículo 13-14. Si llamas al Shabbat delicia, entonces te deleitarás en Yahweh. Muchos piensan que guardar el Shabbat es restringirse, aguantar, no hacer cosas. Pero Yahweh Elohim dice que el Shabbat es un deleite. ¿Por qué? Porque cuando apartamos un tiempo para él, el alma se renueva, el gozo fluye, la mente se aclara, el corazón se libera. El Ruach HaKodesh del Shabbat es gozo, es la presencia de Elohim. No tristeza por lo que no se puede hacer. Es danzar, cantar, reflexionar, meditar, disfrutar de una comida en gratitud, leer la palabra en calma, dormir en paz y estar con los que amamos. Es un día de luz en medio de tanta oscuridad semanal. Entonces, la palabra hebrea, concordancia Strong, es Rúa. Concordancia Strong 7307. Significa viento, aliento o espíritu. Uso en la Torah y profetas el Rúa de Elohim, el espíritu de Elohim, Rúa de sabiduría, de temor, de consejo. En el contexto del Shabbat, el Rúa representa la dimensión invisible y viva del reposo, donde el Nefesh, el alma, se encuentra con su creador, no por rito, sino por
revelación, por esa relación que hay con Yahweh Elohim. Entonces el Ruach del Shabbat es paz, armonía, alegría y propósito. No se trata solo de descansar el cuerpo, sino de ser renovado en el Nefesh, en el alma. Entonces el Shabbat no es solo un día físico marcado por el calendario, es un espacio kadosh en el tiempo donde Yahweh Elohim nos llama a vivir en el Ruach, en el espíritu. Su esencia no está en la inactividad, sino en la comunión, la enseñanza, la familia, el gozo, la presencia viva del Ruach HaKodesh. Entonces guardar el Shabbat de forma externa, pero vacía, es como tener una lámpara sin aceite. Pero vivir el Shabbat con el Ruach es como estar en el jardín del Edén, sin afán, sin ruido, solo Yahweh y tú. Que nuestro descanso no sea solo externo, sino también interno. Que aprendamos a vivir el Shabbat cada día en el Ruach, en el Espíritu, y que el día que apartemos para Yahweh sea reflejo real de nuestro amor por Él. Así seremos llenos del Ruach HaKodesh y nuestra alma, nuestro Nefesh encontrará reposo eterno. Siguiente tema. Evita el legalismo, no juzgar por el día que otro guarda el reposo. Entonces, uno de los peligros más sutiles dentro del pueblo de Yahweh es el legalismo. Esa tendencia a convertir la obediencia en juicio y la convicción personal en piedra de tropiezos para otros. En lo que respecta al Shabbat, muchas divisiones han surgido porque unos guardan el sábado, otros el domingo y algunos incluso el lunes, según sus circunstancias personales. Lo que debería ser una bendición de comunión con Yahweh Elohim se ha convertido para algunos en razón para acusar, excluir y condenar. ¿Pero acaso no nos enseñó Yeshua que el amor está por encima del rito? ¿Acaso no nos dijo Shaul Pablo que nadie nos debe juzgar por días de reposo, comidas o festividades? Este tema nos invita a reconocer que el Shabbat, aunque sagrado, no debe ser usado como un arma para herir a quienes caminan en otra etapa de comprensión o viven bajo condiciones diferentes culturales. Entonces, el primer tema, el peligro del juicio religioso. Romanos capítulo 14, versículos del 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Adón, para el Señor. Entonces, este versículo muestra que la intención del corazón es más importante que el calendario. Algunos creyentes guardan el sábado con amor y reverencia, otros guardan otro día porque su trabajo, familia o situación no les permite hacerlo el sábado, pero si lo hacen para Yahweh con sinceridad, Él los recibe. Pablo no está anulando la importancia de los tiempos señalados, sino que está corrigiendo la actitud de juicio que a menudo aparece en quienes creen tener mayor conocimiento. Recordemos que el orgullo doctrinal no agrada a Yahweh Elohim. Lo que agrada a Yahweh Elohim es un corazón humilde que guarda el reposo con alegría, ya sea el sábado, el lunes o el día que puedas apartar con amor. Tenemos los temas B y C. Entonces, siguiente subtema, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, sombra y realidad en el Mesías. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat, todo lo cual es sombra de lo por venir, pero el cuerpo es del Mesías. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración de lo que es comida kosher. Debería hacer un tema completo de qué es comida kosher, pero de forma muy breve te voy a decir, comida kosher es lo que tú puedes comer, lo que es indicado para que tú consumas. No vas a consumir veneno, no vas a consumir algo que te enferme. En resumen, no vas a consumir sopa de murciélago, ¿de acuerdo? Entonces trata de comer sanamente aquello que te alimente y cuide tu salud física, mental y espiritual. Entonces continuamos con nuestro tema. Este versículo es clave
Shaul Pablo reconoce que el Shabbat y las festividades son sombras proféticas de realidades cumplidas o por cumplirse en el Mesías. No está diciendo que no debamos guardar el Shabbat, sino que no debe convertirse en un criterio para juzgar o para excluir a las personas. Cuando usamos el Shabbat para medir la espiritualidad de otros, hemos perdido su Ruach HaKodesh. El Shabbat no fue dado para dividir, sino para unirnos en Yahweh Elohim como una familia Kadosh. Yahshua HaMashiach es el centro de esa unión. Cualquier práctica que nos aleje del amor del Mesías, la misericordia y la paciencia se convierte entonces en un obstáculo, en una piedra espiritual. Miremos si tengo acá el siguiente tema. Sí, tema C. Guardar Shabbat no es señal de superioridad espiritual. Entonces, el hecho de que una persona pueda guardar el sábado romano como día de reposo no lo hace más santa que aquel que con sacrificio aparta el día lunes para estudiar la Torá y adorar a Yahweh Elohim. Entonces, recordemos lo dicho en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim, Yahweh, nuestro Elohim, ama al dador alegre. Aquí en la imagen vemos los dos casos. El ejemplo de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Una ofrenda de amor y una ofrenda porque le tocaba darla. Entonces, tú no guardes el Shabbat por imposición. Es mejor que no lo hagas. Si vas a hacerlo, vas a apartar un tiempo para Yahweh, hazlo por amor, porque quieres estar con Él. Entonces, este principio se aplica también al tiempo. Si das tu tiempo a Yahweh por amor, Él lo recibe con gozo. Pero si lo haces por imposición, temor o presión social, entonces no estás agradando al Eterno. El día que apartes debe ser con alegría, no como una carga. Entonces, el legalismo convierte a la Torah en una prisión, pero Yahshua HaMashiach la convirtió en vida. Él reprendió a los fariseos por imponer cargas que ellos mismos no llevaban. Mateo capítulo 23, versículo 4. El verdadero seguidor del Mesías es compasivo, comprensivo y maduro. Debe corregir con amor, enseñar con mansedumbre y no juzgar a la ligera. Siguiente tema. Entonces, no todos pueden guardar el mismo día y eso está bien. En países como en Colombia y en muchas naciones modernas, el sistema laboral no permite a muchos creyentes apartar el día sábado para Yahweh. Algunos trabajan en hospitales, fábricas, transporte o comercios. ¿Debemos condenarlos por eso? De ninguna manera. El sistema de este mundo, Babilonia, Egipto, oprime a muchos, pero Yahweh Elohim ve el corazón. Muchos hijos suyos trabajan con fe, oran en su descanso, estudian en la madrugada, buscan guardar el Shabbat en el día que pueden, y Yahweh Elohim los honra. La ley escrita no puede anular la compasión, como Yahshua dijo, Marcos capítulo 2, versículo 27. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Entonces esto significa que el día fue creado para bendecir al ser humano, no para condenarlo. Si no puede guardar el día correctamente según normas humanas. El corazón del Shabbat es el amor y la comunión, no la exclusión ni la condenación. Entonces en la palabra hebrea encontramos Din, concordancia Strong 17:77, significa juicio, veredicto, decreto, deriva de la raíz que también significa gobernar o litigar. En el contexto espiritual es el juicio humano, tiende a ser defectuoso, pero Yahweh Elohim juzga el corazón, no la forma externa. Entonces cuando nosotros juzgamos por días, por apariencias o por normas, caemos en din, juicio humano, pero Yahweh Elohim mira al interior. Solo Él sabe si un creyente guarda el Shabbat por amor o si no ha recibido la revelación. Nuestro deber es mostrar la verdad con gracia y paciencia. Entonces el Shabbat es una bendición, no una piedra de tropiezo. Si bien es una cita apartada por Yahweh desde la creación y debe ser respetada con amor,
no debe ser usada para juzgar a quienes aún no pueden o no saben cómo guardarlo. El legalismo transforma las bendiciones en cargas, pero el amor transforma la obediencia en gozo. Como hijos del Altísimo, llamados a reflejar la imagen del Mesías, debemos entonces caminar en verdad, pero también en humildad. Si tú puedes guardar el sábado romano, hazlo con alegría. Si no puedes y apartas otro día, hazlo con fidelidad. Y si alguien guarda otro día, con sinceridad. No los juzgues, enséñale con amor si es necesario, pero no los condenes. Recordemos las palabras de Yeshua en Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio se basa en el amor, la compasión y el deseo de restaurar, no de excluir. Nuestro tema final. Entonces, aplicando el reposo, el Shabbat continuo cada día. Entonces, muchos piensan que el Shabbat es solo una jornada semanal desconectada del resto de los días. Sin embargo, la Torá, el Brit Hadashah, pacto renovado, nos revelan que el reposo, el Shabbat de Yahweh, es un estilo de vida, una actitud continua del alma, no una simple pausa en la actividad laboral. Yeshua, como nuestro verdadero Shabbat, nos invita a vivir cada día en su reposo, confiando, descansando y permaneciendo en comunión constante con el Padre. Este tema final nos exhorta a aplicar el principio del Shabbat más allá del sábado físico, en la noche, al dormir, en el corazón durante el día, en nuestras decisiones emocionales, en la relación con nuestro Padre, porque el reposo del alma no se limita a un calendario, sino que habita en aquellos que caminan en el Ruach HaKodesh y se despojan cada día, a cada momento, de sus cargas para recibir el Shalom de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces nuestro primer subtema es reposar también de noche. Antes de dormir, descansar en Yahweh. El ser humano está diseñado por el Creador para descansar. El sueño no es solo una necesidad biológica, sino también una oportunidad espiritual para soltar lo que no podemos controlar. Cada noche, al cerrar nuestros ojos, deberíamos hacer un acto de fe. Abacado Yahweh mi Elohim, mientras yo duermo, tú gobiernas. En el Salmo 4, versículo 8 nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh mi Elohim, me haces vivir confiado. Este versículo, este pasaje revela un tipo de reposo que no es físico solamente, sino espiritual y emocional. El alma que reposa en Yahweh Elohim no se acuesta con ansiedad, miedo o culpa, sino con la certeza de que Él cuida de su vida. Este es un Shabbat nocturno que debemos practicar a diario, soltar cargas, orar, agradecer y entrar en el descanso, en el Shabbat. Te invito a que cada noche hagas una oración sencilla. Padre, me entrego a tu Shabbat esta noche. Toma mis pensamientos, mis luchas, mis miedos. Dame shalom, dame paz, dame el reposo que necesito. Dame renovación en tu Ruach HaKodesh. Siguiente tema. Entonces, pedir el descanso del alma, dejar cargas en Yahweh cada día. Yeshua dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este llamado no es solo para el sábado, es el llamado diario. Cada día tenemos luchas, responsabilidades, desafíos, heridas. Si no llevamos esas cargas a los pies del Mesías, viviremos agotados espiritualmente, incluso si guardamos el Shabbat. El verdadero creyente aprende a vivir cada día en reposo interior, en un Shabbat interno, sabiendo que Yahweh Elohim está en control de todas las cosas. Te levantaste con preocupación, entrégale esa preocupación a Yahweh. Sientes presión en tu trabajo o en tu hogar, háblalo con el Padre Kadosh. El reposo del alma no significa ausencia de problemas, sino presencia, confianza en Yahweh Elohim.
En Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh Elohim en toda oración, y la paz, el shalom de Yahweh Elohim, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yahshua. Ese es el Shabbat del alma, cada día, a cada momento. C y D. Entonces, continuamos. Vivir en Shalom constante, guiados por el Ruach HaKodesh. Entonces, el Ruach de Yahweh Elohim, el Ruach HaKodesh, es nuestro guía, nuestro consolador y también nuestro canal de reposo. Cuando caminamos según la carne, vivimos en afán, ira, miedo y deseo. Pero cuando caminamos en el Ruach de Yahweh Elohim, producimos fruto de Shalom, paciencia y dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. El Shabbat verdadero no es un día, sino una vida en el Ruach HaKodesh. Yahshua no solo nos redimió para guardar un día, sino para habitar en él cada segundo, bajo su dirección en el Ruach HaKodesh. En Isaías capítulo 26 versículo 3 lo expresa con belleza: tú guardarás en perfecta paz, en perfecto shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La repetición de shalom, shalom, en hebreo es un énfasis, no solo paz exterior, sino una paz completa, integral, constante. Esa es la voluntad de Yahweh para ti, que vivas cada día en reposo, que tomes decisiones desde la calma, que enfrentes las tormentas con la serenidad de quien sabe que Yahshua HaMashiach es quien le defenderá, que Yahshua HaMashiach es su Shalom. Siguiente tema. Aquí está. Entonces, Shabbat diario, más allá del calendario en toda nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, se nos dice: por tanto, queda un reposo sabático, sabatismos, para el pueblo de Elohim. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Este reposo no es un sábado semanal, sino una vida de fe activa. Reposar en Yahshua es una forma de caminar, una forma de hablar, de reaccionar, de amar, de perdonar. Es vivir sin ansiedad, sin orgullo, sin cargas innecesarias. Shabbat diario significa que cada actividad, trabajo, estudio, familia, ministerio se realiza desde la presencia del Mesías, desde el Ruach HaKodesh. No es el esfuerzo carnal, tu fuerza y voluntad de hombres, sino es el poder del Ruach HaKodesh. Así cada jornada se convierte en una extensión del reposo eterno. La palabra hebrea, concordancia Strong, Shakat. Concordancia Strong 8252 significa descansar, aquietarse, cesar, estar en calma. Aparecen textos como Isaías capítulo 30 versículo 15. En descanso, Shuvat, y en reposo, Shakat, seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Esta palabra no implica solo detenerse físicamente, sino estar internamente quieto. Un alma shakat es un alma que confía, que no se desespera, que encuentra su fortaleza en Yahweh Elohim. Entonces, el Shabbat no es simplemente un evento semanal, es un rito diario de entrega, confianza y descanso espiritual en Yahshua HaMashiach. Cuando aprendemos a reposar también de noche, a entregar cada carga diaria y a vivir guiados por el Ruach HaKodesh, entonces experimentamos el verdadero reposo del alma. Guardar el Shabbat en un día específico es una bendición, pero vivir el Shabbat cada día es una transformación. Yahshua es nuestro Shabbat vivo. En él caminamos, descansamos, respiramos y vencemos. No esperes el sábado para reposar. Descansa hoy, esta noche, en este momento. En Yahshua tienes acceso al reposo eterno del alma. Sin calendario romano, sin condenación, sin legalismos, solo amor, shalom, paz y comunión diaria con nuestro Abba Kadosh, Yahweh, nuestro Elohim. Entonces,
Yahshua HaMashiach es nuestro Shabbat y nuestro Shalom. El Shabbat es mucho más que un mandamiento, es una expresión del amor eterno de Yahweh Elohim hacia su pueblo. Desde la creación, Él estableció un patrón de reposo que solo apunta al descanso físico, que no apunta solamente al descanso físico, sino a la restauración total del Nefesh, del alma, en comunión con su presencia. Recordemos que nosotros somos Nefesh Hayah, almas vivientes. A lo largo de este estudio vimos que el Shabbat fue apartado para nuestro bien, no para imponer cargas. No se trata solamente de un sábado literal, sino del principio eterno de reposar en Yahweh Elohim todos los días a través de Yahshua HaMashiach, nuestro verdadero descanso. Hemos aprendido que el Shabbat es una señal, una delicia, una cita divina y que no debe ser usado para juzgar a otros, sino para edificar, enseñar y testificar del amor de Abba Kadosh Yahweh Elohim. Vivir el Shabbat es vivir en el Ruach HaKodesh, caminando cada día en Shalom, en paz, humildad, obediencia y emuná, fe. Que cada uno guarde el reposo en el día que pueda apartar, pero sobre todo que viva una vida en constante dependencia del Mesías. Que aprendamos a soltar nuestras cargas, a buscar la presencia del Padre cada noche y a cultivar la kedushá, la santidad en nuestras familias y comunidades, nuestras congregaciones, porque más allá del calendario, lo que Yahweh Elohim busca es un corazón rendido, que le ame, le obedezca y le honre. Así el reposo, el Shabbat, no será solo un día, sino una forma de vida en Shalom de Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, hemos terminado nuestro estudio. Ahora los ejercicios prácticos, el texto a memorizar. Vas a memorizar el Salmo 4, capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Si puedes leer todo el Salmo, es de gran bendición. Este versículo expresa el verdadero Shabbat diario, una confianza constante en Yahweh. Incluso al final del día, no hay mejor reposo que el que nace de la fe en su protección. Léelo en voz alta, 3 veces al día, al despertar, antes de dormir, por 7 días. Escríbelo en un papel visible y repítelo en oración hasta que fluya naturalmente desde tu corazón. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Abba Kadosh, me haces vivir confiado. La lectura sugerida vas a leer Hebreos capítulo 4. Nos enseña que el verdadero reposo está en Yahshua, el capítulo completo, quien nos invita a entrar por la fe emuná en el Shabbat eterno del alma. También tenemos Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos, incluyendo el llamado a guardar el día de reposo como señal de obediencia y santidad, Kedushá. Ambos capítulos nos muestran el equilibrio entre el mandamiento de guardar el Shabbat y su cumplimiento espiritual en Yahshua HaMashiach. Preguntas de retroalimentación. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué Yahshua es considerado nuestro verdadero Shabbat? A. Porque abolió el mandamiento del reposo. B. Porque enseñó a trabajar más durante el Shabbat. C. Porque en él hallamos descanso del pecado y la culpa. D. Porque cambió el día de reposo por el domingo. Y la respuesta correcta es C. Porque en él, en Yahshua, hallamos descanso del pecado y la culpa. Siguiente pregunta. ¿Es pecado guardar el Shabbat en un día diferente al sábado romano? A. Sí, solo el sábado romano es válido según la ley. B. No, si se hace con amor y sinceridad para Yahweh. C. Depende de la cultura de cada país. D. Solo si el pastor de la congregación lo permite. Esa, la D, la D. D. Solo si el pastor de la congregación te lo permite. La respuesta correcta es B. No, si se hace con amor y sinceridad para Yahweh. Última pregunta. ¿Cómo podemos aplicar el principio del Shabbat en nuestra vida diaria? A. Evitando cualquier tipo de actividad los 7 días de la semana. B. Solo asistiendo a una sinagoga. C. Reposando en Yahweh, orando y dejando nuestras cargas en Él. D. Ayunando cada fin de semana. La respuesta correcta es
C. Reposando en Yahweh, orando y dejando atrás nuestras cargas en Él. Nuestros ejercicios prácticos y consejos. Entonces, primer ejercicio, antes de dormir, haz una oración de entrega. Tómate un momento cada noche para agradecer a Yahweh Elohim, soltar tus cargas y pedir su reposo, su shalom, su paz. Dormirás más confiado en Él, porque sabes que Él te cuida. Aparta al menos un día de la semana como tiempo Kadosh. Elige un día para dedicarlo al eterno Yahweh Elohim Sabaoth. Apaga distracciones, estudia la Torá, ora y comparte con tu familia. No importa el día exacto, sino tu intención Kadosh. Tercero, enseña a tu familia el valor del reposo espiritual. Lee la parashá juntos, esto es porción de la Torá. Oren en casa y hablen del amor de Yahweh Elohim. Que tu hogar sea un lugar de shalom, de paz y enseñanza constante. Bueno, hermanos, vamos a entregar este momento. Vamos a cerrar con oración. Agradecer al Padre por esta palabra. Abacadosh, Yahweh, nuestro Elohim, te damos toda la gloria, toda la honra por la palabra viva y eterna. Gracias por revelarnos el verdadero reposo en Yahshua HaMashiach, nuestro Shabbat y nuestro Shalom. Hoy elevamos una oración de gratitud por cada hermano y hermana de la Keilah Eliyahu Shalom. Bendecimos sus vidas con abundancia de Shalom, de paz, fe y obediencia. Bendecimos sus congregaciones, que la luz de la Torá brille en cada uno de ellos. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias, que reine el amor, el respeto y la unidad en cada casa. Bendecimos su trabajo, su economía y el pan en su mesa. Que nada falte y que haya provisión sobrenatural conforme a tus riquezas en gloria. Bendecimos su salud física, mental y espiritual. Declaramos restauración, renovación y fortaleza en cada área de sus vidas. Abacado, Yahweh, nuestro Elohim, cúbrenos con tu Ruach HaKodes. Envía tus malachim para que los guarden en todos sus caminos. Líbralos del mal, del engaño, de las trampas del enemigo. Llénalos de discernimiento, fuego del Ruach HaKodes, gozo celestial, discernimiento espiritual, tu sabiduría y entendimiento. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro descanso, nuestra victoria. En el nombre de Yahshua. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de gran ayuda para ti, si ha sido de bendición para ti, te pido por favor que compartas este contenido, este aprendizaje, a comentar tu aprendizaje, darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdadera fe, en la verdadera emuná de Yahweh Elohim, fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá su fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, hermanos. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén.